En el invierno de 1858, el corazón industrial de Birmingham, Alabama, presenció algo que perseguiría a las fundiciones de la ciudad durante generaciones. Un esclavo llamado Brutus Caldwell tomó un mazo de 20 libras y lo golpeó con tanta fuerza que el cráneo de su amo se abrió como una sandía que cae del campanario de una iglesia. El sonido resonó en las Sloss Iron Works como una campana de muerte, un crujido repugnante y húmedo que 17 testigos escucharían en sus sueños por el resto de sus vidas. Lo que las autoridades encontraron después no fue solo un asesinato, fue la evidencia de una conspiración tan enrevesada y de tan amplio alcance que los hombres más poderosos de la ciudad pasaron décadas enterrando la verdad bajo montañas de hierro fundido y humo industrial. El horror no fue el asesinato en sí, sino lo que motivó a un hombre, que no había mostrado violencia en sus 13 años de esclavitud, a cometer un acto tan atroz, que los testigos dijeron que podían oír el crujido de los huesos a 50 yardas, por encima del rugido de los percientos. Hornos. La sangre se acumuló tan rápido que comenzó a vaporizarse y a chispear sobre el metal al rojo vivo del suelo de la fundición, como serpientes muriendo en el fuego. La historia de Brutus Caldwell no comienza con la violencia, sino con la creación de Birmingham, una ciudad que no existía hasta 1871, pero cuyos cimientos se forjaron en sangre y hierro décadas antes de su fundación. En 1858, era poco más que un conjunto de campamentos mineros y herreros esparcidos por los valles ricos en minerales del condado de Jefferson, Alabama. Los Cherokees habían llamado una vez a estas colinas su hogar. Sus antiguos cementerios salpicaban la tierra como oraciones olvidadas. Pero para la década de 1850, los colonos blancos habían encontrado algo mejor que la tierra de cultivo. La combinación perfecta de mineral de hierro, carbón y piedra caliza, que finalmente haría de Birmingham el Pittsburgh del Sur. La geografía misma parecía hecha para la industria. El mineral de hierro se encontraba tan cerca de la superficie que los mineros podían arrancarlo con las uñas, y los depósitos de carbón eran tan extensos que podían alimentar los hornos que forjarían el esqueleto de la América industrial. La caliza, necesaria para la fundición, podía extraerse de laderas que parecían catedrales antiguas en el fondo del valle. Era un boleto de lotería geológico que haría ricos a algunos y haría un infierno en la tierra para otros. En el corazón de este nuevo imperio industrial se encontraba Cornelius Sloss, un hombre tan ambicioso como despiadado, cuya visión iba mucho más allá de los campos de algodón que habían enriquecido a la primera generación de plantadores de Alabama. Con solo 5 pies y 6 pulgadas, cabello prematuramente encanecido y ojos de hielo de invierno, Sloss era el tipo de mente inquieta que notaba posibilidades donde otros notaban problemas. A diferencia de los amos de las plantaciones del cinturón de algodón, que se limitaban a sacar riqueza de la tierra, Sloss comprendió que el futuro de la riqueza sureña no estaba en cultivos vulnerables al clima y a las plagas, sino en los hornos infernales que transformaban el mineral en el hierro que construía los ferrocarriles, los puentes y las ciudades de Estados Unidos. Sloss había llegado a Alabama en 1847 desde Pensilvania, con cartas de recomendación de industriales del norte y la cabeza llena de ideas sobre cómo adaptar las técnicas manufactureras yanquis al trabajo sureño. Lo que halló fue una tierra abundante en recursos pero falta de tradición industrial, habitada por hacendados que veían la producción como algo inferior a su nobleza. Mientras otros hombres veían límites, Sloss vio la oportunidad de crear un imperio industrial con lo único que Alabama tenía en abundancia: seres humanos esclavizados, que podían ser explotados hasta la muerte, sin repercusiones legales. Sus fundiciones trabajaban día y noche, abastecidas por un río incesante de esclavos cuyos cuerpos eran tratados como carbón para las llamas. Sloss Iron Works, fundada en 1855, pronto se convirtió en la mayor empresa industrial del condado de Jefferson, con más de 300 esclavos, que trabajaban en condiciones que hacían que el trabajo en las plantaciones pareciera un paseo por el parque. Los hornos quemaban a más de 2,000 grados Fahrenheit, haciendo que el piso de la fundición pareciera una visión del infierno de la Biblia. Los obreros trabajaban en turnos de 16 horas, en un aire tan denso por el humo y el polvo de metal, que respirar era un acto de voluntad. Sus pulmones se llenaban del sedimento del progreso.
La tasa de mortalidad entre los trabajadores del hierro en Sloss era 3 veces superior a la de los esclavos de campo, pero para Cornelius Sloss era un precio aceptable para hacer negocios. Al fin y al cabo, siempre podía comprar más esclavos en las plantaciones arruinadas de tabaco y algodón de Virginia y las Carolinas. Pero los yacimientos de hierro eran limitados y valiosos. Su modelo de negocio era brutalmente sencillo: explotar a los esclavos hasta la muerte y sustituirlos por nuevas compras al precio más bajo. Era una ecuación que trataba a los humanos como unidades de producción, calculadas al centavo por libra de hierro. Brutus Caldwell llegó a las Sloss Iron Works en la primavera de 1855, adquirido en una subasta de bienes de una plantación de tabaco en bancarrota, cerca de Richmond, Virginia, por $200, una suma que reflejaba tanto su fuerza física como su reputación de trabajador confiable, que nunca había causado problemas a sus antiguos propietarios. El dueño de la plantación que lo vendió, un jugador de apuestas perdedor llamado Harrison Kendall, lo había llamado la mejor pieza de propiedad que jamás había tenido. Fuerte como un buey, lo suficientemente inteligente como para obedecer órdenes complejas, pero no lo suficiente como para causar problemas. A los 28 años, Brutus medía 6 pies y 3 pulgadas, en un momento en que la mayoría de los hombres apenas alcanzaban los 5 pies y medio. Sus hombros eran tan anchos como un yugo de buey, forjados por décadas de hachas y arrastre de madera, y sus manos podían sostener un mazo, como otro hombre sostiene un tenedor. Su piel era de un tono cobrizo surcado por cicatrices de 2 décadas de trabajo, cicatrices de látigo en la espalda, quemaduras en los antebrazos por estar demasiado cerca del fuego, callos en las palmas tan gruesos como cuero. Pero eran sus ojos lo que la gente recordaba mejor, ojos oscuros e inteligentes que parecían registrar cada injusticia, cada crueldad, como un contador meticuloso que lleva la cuenta de una deuda que algún día vencería. A diferencia de muchos esclavos que habían aprendido a volverse invisibles para sus amos, Brutus tenía una dignidad silenciosa que exigía respeto incluso de los hombres blancos. Solo hablaba si se le hablaba, pero cuando lo hacía, su voz era grave y deliberada, como la de alguien que pesaba sus palabras y deseaba decir exactamente lo que quería decir. El trabajo en Sloss Iron Works era inhumano, pensado para sacar el máximo rendimiento a los cuerpos sin importar su supervivencia. Los esclavos trabajaban en turnos de 16 horas en temperaturas que superaban habitualmente los 120 grados Fahrenheit, alimentando con carbón los hornos resplandecientes como fauces del infierno, arrastrando carretillas de mineral de hierro que pesaban más de lo que podían levantar la mayoría de los hombres, y operando maquinaria que podía aplastar un cuerpo humano en un instante si la atención de un trabajador vacilaba. A Brutus se le asignó a la cuadrilla del mazo, los hombres que rompían en pedazos trozos grandes de mineral de hierro con martillos de 20 libras antes de que pudieran ser introducidos en los hornos. Era una labor extenuante que acababa con la mayoría de los hombres en 5 años, lisiados con espinas dorsales destrozadas y pulmones ennegrecidos por el polvo de hierro que teñía de negro la saliva y transformaba cada bocanada de aire en una agonía. Los mazos eran armas brutales, sus cabezas forjadas con el mejor acero y equilibradas para entregar la máxima fuerza en cada golpe. Un hombre fuerte podía romper rocas durante tal vez 6 horas antes de que el agotamiento lo dejara inútil. Uno excepcional podía durar 8. Brutus Caldwell solía hacer turnos de 10 horas sin mostrar signos de agotamiento, su martillo cayendo con una precisión mecánica de la que otros trabajadores llegaron a depender. El ritmo de su labor se transformó en el pulso de la fundición, el sonido incesante de metal sobre piedra, que le aseguraba que todo estaba bien en su rincón de este infierno industrial. Otros esclavos medían su trabajo por el martillo de Brutus, su metrónomo a través de las horas interminables. Bum, crack, bum, crack, bum, crack. El sonido resonaba por toda la fundición como un tambor fúnebre, contando los días hasta la muerte o la libertad. Lo que ninguno de ellos sabía era que cada golpe de ese martillo se ensayaba para algo más, pues Brutus Caldwell tenía algo en mente que sacudiría los cimientos del imperio de hierro de Birmingham, y su martillo de 20 libras sería el portador de su terrible justicia. La primera indicación de que algo andaba mal no la notó el propio Brutus, sino los otros esclavos de Sloss Iron Works, quienes observaron pequeños cambios en su compañero, generalmente tan predecible.
En las semanas que precedieron al 15 de diciembre de 1858, Brutus, que nunca abría la boca a menos que se le hablara y que había seguido las mismas costumbres diarias durante más de 3 años, comenzó a manifestar comportamientos que hicieron sonar las alarmas en los hombres, cuyas vidas dependían de interpretar el estado de ánimo y las intenciones de todos los que los rodeaban. Empezó con preguntas extrañas, curiosas, sobre horarios de trabajo en los que Brutus nunca antes había reparado. Quería saber qué supervisores estarían en qué lugares y en qué momentos, qué partes de la fundición eran menos frecuentadas por los supervisores blancos y qué vías de escape había desde distintas partes de la planta. Estas no eran preguntas casuales, sino una recopilación de información, como un explorador militar que prepara la batalla. Más preocupantes eran las visitas que Brutus había estado recibiendo en los barracones de esclavos. La intimidad era un privilegio inexistente. Todo se escuchaba, todo se veía, todo se espiaba por delatores que buscaban complacer a sus amos. Pero de alguna manera, Brutus había logrado reunirse en secreto, con algunos que otros esclavos solo veían como sombras, que se movían en la noche antes del amanecer. Figuras que llegaban a través del bosque que rodeaba la fundición y que se comunicaban mediante señales que ninguno de los otros trabajadores podía entender. Estas sombras dejaban atrás objetos que un esclavo no debería poseer. Hojas de papel llenas de escritura que Brutus leía a la luz de las velas antes de quemarlas hasta las cenizas. Pequeños paquetes envueltos en tela engrasada que tintineaban al moverse. Y una vez, una bolsa de cuero que parecía contener monedas al tacto. Estos objetos indicaban contactos con el mundo exterior mucho más allá de lo que un esclavo común podía poseer. Unos contactos que requerían riqueza y organización en una escala que aterrorizaba al resto de los esclavos. Otro esclavo que trabajaba en el puesto vecino al de Brutus, Samuel Hodgkins, declaró más tarde que había sorprendido a su amigo escribiendo en un cuadernito con un trozo de lápiz afilado hasta casi nada. Cuando Samuel había preguntado, Brutus había respondido: un hombre debe llevar cuentas. Nunca se sabe cuándo pueden venir bien los registros. El cuaderno se perdió en la confusión que siguió al asesinato, pero Samuel recordaba que estaba repleto de columnas de números y nombres garabateados en una letra tan pequeña que parecían hormigas arrastrándose por la página. El 15 de diciembre de 1858 amaneció frío y gris sobre las fundiciones Sloss, con una tormenta invernal soplando desde el norte que cubría todo de hielo y hacía que las condiciones ya peligrosas fueran aún más mortales. La temperatura había caído 20 grados durante la noche, y el choque entre el aire gélido del exterior y el interior supercalentado de la fundición creaba un ambiente literal y figurativamente explosivo. El hielo se acumulaba en las ventanas y en las paredes donde el calor de la estructura no alcanzaba a llegar, y los hornos rugían para completar un pedido urgente de hierro para ferrocarril que Cornelius Sloss había prometido para antes de Navidad. Era el tipo de ambiente de olla a presión que había provocado accidentes en el pasado. Hombres que se resbalaban en pasarelas heladas y caían en metal fundido, o que se derrumbaban por agotamiento y eran pisoteados por compañeros de trabajo que no podían detenerse ante el ritmo implacable de la producción. Las temperaturas extremas, las condiciones inseguras y los plazos imposibles hacían que la vida humana fuera aún más desechable de lo normal. A las 3:17 de la tarde, Cornelius Sloss hacía su ronda diaria por el piso de la fundición, algo que nunca omitía. Tenía más de una razón. Le permitía controlar la productividad, detectar problemas, pero sobre todo era una manifestación diaria de su poder absoluto sobre todo el negocio. Sloss se disfrazaba para tales expediciones como un general que inspecciona sus tropas, con ropas caras que costaban más de lo que la mayoría de los trabajadores libres ganaban en un mes. Camisas de seda importadas de Francia, pantalones de lana hechos a medida en Nueva Orleans, botas de cuero tan suaves que brillaban incluso en la oscuridad ahumada de la herrería. Su presencia en el suelo de la fundición siempre generaba un aura de tensión entre los obreros, quienes sabían que las visitas de su patrón solían terminar en castigo para alguien. Sloss era un maestro en hallar defectos en los trabajadores más aplicados y en guardar rencor por años. Llevaba un bastón de nogal pulido, no porque necesitara ayuda para caminar, sino como símbolo de autoridad y arma para golpear a los trabajadores que lo irritaban. Aquella tarde, Sloss estaba acompañado por 2 hombres que no parecían trabajadores de una fundición de hierro.
Hombres bien vestidos, con ropa limpia y maletines de cuero, que parecían estar en un viaje de negocios en lugar de una inspección. Los empleados que lo observaron se decían entre sí: ¿quiénes son estos tipos? ¿Compradores, inspectores del gobierno o algo más? Su presencia solo sirvió para aumentar la tensión en una situación ya de por sí volátil. Lo que ocurrió a continuación fue presenciado por 17 personas distintas, pero sus testimonios en lo que todos coincidieron fue en esto. Cornelius Sloss se hallaba de pie junto al horno número 3, reprendiendo a un esclavo llamado Samuel por ser demasiado lento, cuando Brutus Caldwell se acercó desde su habitual puesto en la zona de trituración de mineral. Según los testigos, Brutus había estado trabajando todo el día, su martillo cayendo con la misma regularidad mecánica que había llegado a ser la banda sonora de la fundición. Pero a las 3:15 dejó caer el trozo de mineral de hierro que estaba moliendo, recogió su mazo de 20 libras y caminó lenta y deliberadamente hacia su amo. Sus movimientos eran tan deliberados, tan controlados, que varios testigos declararon más tarde que sabían que algo terrible estaba por ocurrir, pero estaban paralizados por la incredulidad y no pudieron hacer nada. «Señor Sloss», gritó Brutus. Su voz se elevaba por encima del estruendo de los hornos y el choque del acero contra el acero. Su tono era cortés, casi reverente, sin mostrar ningún indicio de la violencia que estaba por venir. «Tengo algo para usted, señor». Cornelius Sloss se giró, y entonces vieron algo que nunca habían visto antes: miedo en los ojos de su amo. No el sobresalto de quien se sorprende ante una voz inesperada, sino el terror puro y visceral de un hombre que reconocía a la muerte acercándose. El rostro de Sloss palideció, su bastón tembló en su mano, y por un instante pareció incapaz de hablar o moverse. «¿Qué quieres?», Sloss finalmente consiguió decir, pero su voz se quebró como la de un niño que entra en la pubertad, delatando el miedo que intentaba ocultar tras la bravuconería y la autoridad. Brutus alzó el mazo por encima de su cabeza con ambas manos, las 20 libras de acero forjado, capturando el brillo rojo del horno. Por un instante, suspendido en esa luz infernal, el martillo pareció forjado en el fuego del infierno, y Brutus pareció crecer, más imponente, como si absorbiera el poder de cada esclavo que jamás había soñado con rebelarse contra su amo. «Justicia», dijo Brutus, y dejó caer el martillo. El sonido que se escuchó a continuación no se parecía a nada que los presentes hubieran oído jamás. Un crujido húmedo y violento que parecía emanar del interior del cráneo de Cornelius Sloss, seguido por el golpe sordo de su cuerpo al caer al suelo de la fundición. Pero Bruto no había terminado. Levantó el martillo de nuevo y lo dejó caer una vez más, y otra, cada golpe ahogando los sonidos que perseguirían a los espectadores por el resto de sus días. El crujido de los huesos, el chapoteo de la sangre y la materia cerebral, el chisporroteo de la carne al contacto con el metal sobrecalentado. Cuando terminó, no quedaba nada de la cabeza de Cornelius Sloss, excepto un charco de sangre y materia gris hirviendo y vaporizándose, donde había caído sobre el hierro al rojo vivo del suelo de la fundición. El olor a carne quemada se mezcló con el aroma habitual a humo de carbón y polvo metálico, un hedor que hizo vomitar a varios de los presentes en el lugar. Brutus dejó a un lado el mazo sangriento, miró al círculo de rostros aterrorizados que lo rodeaban y dijo con el mismo tono tranquilo y medido que siempre había empleado con los hombres blancos: «Será mejor que alguien llame al sheriff. Estaré aquí esperando». Las primeras consecuencias del atroz asesinato de Cornelius Sloss resonaron entre la élite de plantadores de Alabama hasta la mansión del gobernador en Montgomery y más allá, en los círculos más elevados de la sociedad sureña, donde la idea de que un esclavo hubiera logrado matar a su amo amenazaba con destruir los cimientos de su mundo. Este no fue solo otro caso de rebelión de esclavos. Esos eran lo suficientemente frecuentes y por lo general se encontraban con ejecuciones públicas rápidas, destinadas a aterrorizar a otros esclavos para que se sometieran. Esto era diferente, más calculado, más aterrador en sus implicaciones, para la estabilidad de todo el sistema. A las 2 horas del asesinato, el sheriff del condado de Jefferson, Thomas Whitfield, llegó a Sloss Iron Works con una fuerza armada de 12 hombres, esperando encontrar caos y quizás más cadáveres
tirados en el suelo de la fundición. En su lugar, descubrieron algo mucho más perturbador: un orden. La fundición continuaba. Los esclavos trabajaban como si nada hubiera ocurrido. La sangre en el suelo cerca del horno 3 era la única señal de que un hombre había sido asesinado menos de 3 horas antes. Brutus Caldwell se sentó apaciblemente en una caja de madera, cerca de donde había asesinado a su amo, sus enormes manos dobladas en su regazo, como un hombre que espera que comience un servicio dominical. Se había lavado la sangre de la piel y la ropa con trapos de la fundición y estaba tranquilo, casi sereno, como si matar a alguien le hubiera quitado un peso enorme de encima. Cuando los hombres del sheriff Whitfield se acercaron con esposas y armas desenfundadas, Brutus se dejó arrestar con la misma dignidad silenciosa con la que había soportado sus años de esclavitud. «Maté a Cornelius Sloss», le dijo Brutus al sheriff Whitfield cuando le pidió su relato de los acontecimientos. «Lo hice a propósito, y lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo. No me arrepiento de nada». Pero cuando el sheriff le preguntó por qué lo había hecho, la respuesta de Brutus heló la sangre a todos los presentes, insinuando una profundidad en el crimen que nadie había imaginado. «Pregúntele a sus libros de contabilidad, sheriff. Pregunté qué anotó en sus diarios. Pregunté qué hizo con los anteriores. Pregunté por qué 43 personas salieron de aquí y nunca volvieron». Los demás esclavos habían vuelto al trabajo como si nada hubiera ocurrido, sus rostros máscaras en blanco que no revelaban nada de sus pensamientos. Cuando se les interrogó por separado, dijeron que no sabían nada de libros de contabilidad o libros privados, nada de personas desaparecidas, nada de patrones sistemáticos a los que Brutus parecía aludir. Habían presenciado el asesinato, sí, pero no podían explicarlo. Brutus siempre había sido un buen chico, obediente, trabajador, un esclavo modelo, que nunca había dado problemas a nadie. La violencia había aparecido de la nada, como una tormenta de verano que llega de la nada y desaparece, dejando destrucción a su paso. El sheriff Whitfield no compró su acto de desconocimiento. En sus 15 años como agente de la ley en el condado de Jefferson, había sofocado docenas de revueltas de esclavos, todas siguiendo el mismo patrón predecible. Estallidos repentinos de rabia provocados por alguna atrocidad inmediata, un castigo cruel, la venta de familiares. Las revueltas siempre eran emotivas, caóticas y breves, y solían concluir con numerosas muertes y la disciplina hecha añicos en la región. Pero Brutus Caldwell no parecía un hombre llevado a la locura temporal por sucesos extremos. Su ropa estaba limpia, su voz era firme y controlada, su comportamiento era el de alguien que había pesado sus acciones y sus consecuencias mucho antes de levantar ese mazo. Este no era el comportamiento de un hombre que se había derrumbado bajo presión. Este era el comportamiento de alguien que llevaba a cabo una operación cuidadosamente planificada. La investigación que siguió revelaría información que los corredores de poder de Alabama pasarían décadas tratando de ocultar bajo montañas de maniobras legales y encubrimientos burocráticos. Cuando el sheriff Whitfield y sus hombres allanaron la oficina privada de Cornelius Sloss en el edificio administrativo de la fundición, descubrieron justo lo que Brutus les había dicho que buscaran: una pila de libros de contabilidad, cartas y registros financieros que revelaban una corrupción sistemática que horrorizó incluso a hombres acostumbrados a las atrocidades cotidianas de la esclavitud. Los libros de contabilidad eran tratados como libros de registro, que reducían a los seres humanos a unidades de medida y costos. Sloss había estado experimentando con sus esclavos, tratándolos no como bienes costosos que debían ser cuidados, sino como especímenes de laboratorio, en una perversa búsqueda para maximizar la producción y minimizar los gastos. Los libros llevaban un registro de cuánto tiempo podían trabajar sin alimento antes de que les fallara la fuerza, cuánto peso podían perder antes de ser incapaces de trabajar, cuántas horas de sueño necesitaban para mantener el máximo rendimiento. Había gráficos que comparaban los resultados de distintas torturas sobre la productividad laboral, enfrentando las ganancias de productividad de las distintas formas de tortura física y psicológica. Las notas especificaban qué familias de esclavos podían controlarse mejor con amenazas a sus hijos, qué individuos respondían mejor a recompensas en lugar de castigos, y cuáles podían ser llevados hasta la muerte sin que la producción total se viera afectada. Era administración industrial de la miseria humana.
con esclavos convertidos en variables de ecuaciones para maximizar ganancias en base a su sufrimiento. Pero lo más condenatorio fue una correspondencia con el doctor Josiah Nott, un médico de Mobile que estaba investigando lo que él llamaba medicina racial, pseudociencia para demostrar la inferioridad biológica de los afroamericanos y así justificar su esclavitud permanente. Las misivas, de puño y letra de Sloss y selladas con su sello, mostraron que había estado suministrando al doctor. Nott compró esclavos para experimentos médicos y los envió a Mobile en vagones de tren adaptados, por lo que le pagaban bien por cada espécimen entregado vivo y en condiciones apropiadas para la investigación. La carta describía una relación comercial que había estado en marcha durante más de 3 años, con Sloss actuando como el principal proveedor de sujetos humanos para el doctor Nott para experimentos que iban desde cirugías sin anestesia hasta infecciones provocadas para estudiar el desarrollo de enfermedades en distintas poblaciones raciales. Las cartas hablaban de los individuos como si fueran animales de laboratorio, con descripciones clínicas de sus rasgos físicos, estado de salud y adecuación para ciertos tipos de estudio. Los cheques del Dr. Nott eran altos, hasta $500 por persona, en función de su estado y de los experimentos a los que iban a ser sometidos. Las cartas mostraban que nunca se esperaba que los individuos regresaran, con el Dr. Nott calificando su investigación como estudios terminales que harían progresar la ciencia médica a costa de vidas individuales que él consideraba científicamente valiosas pero personalmente insignificantes. El sheriff Whitfield se dio cuenta de que estaba viendo evidencia de asesinato en serie disfrazado de investigación científica, pero también reconoció las ramificaciones políticas de lo que había descubierto. El doctor Josiah Nott no era un curandero reaccionario que trabajara en las sombras. Era una figura reconocida en el mundo de la medicina, un hombre cuyas teorías de superioridad racial eran invocadas por políticos y tribunales de todo el sur para justificar la propia esclavitud. Su investigación fue patrocinada por escuelas de medicina y sociedades científicas, y sus resultados se publicaron en revistas de alto perfil que influyeron en la política pública y el precedente legal. Revelar el programa experimental habría destruido no solo carreras y reputaciones, habría socavado la base científica sobre la que descansaba todo el sistema sureño para su justificación moral e intelectual. Si las técnicas del Dr. Nott fueran revelados como tortura y asesinato, sus conclusiones sobre la diferencia racial serían cuestionadas, socavando así los argumentos legales y filosóficos de la propia esclavitud. El sheriff hizo una elección que lo atormentaría por el resto de su vida y que alteró el curso de la investigación para proteger a los responsables y castigar a los inocentes. Se llevó todos los libros de contabilidad y la correspondencia de Sloss. Les dijo a sus asistentes que no habían descubierto nada en el registro de la oficina y les ordenó que destruyeran toda evidencia del programa experimental. El informe oficial decía que Cornelius Sloss había sido asesinado por un esclavo llamado Brutus Caldwell por causas desconocidas, pero probablemente por una disputa laboral o un ajuste de cuentas. Pero el sheriff Whitfield no era completamente corrupto. Era un hombre dividido entre su obligación de hacer justicia y su conciencia de las realidades políticas de su mundo. Enterró copias de los papeles más dañinos en una caja de hojalata bajo el entablado de su propia casa. Se dijo a sí mismo que estaba guardando evidencias para una futura rendición de cuentas cuando la verdad pudiera revelarse sin destruir el orden social, pero la verdad era más simple y más humana. No podía destruir la única prueba de que 43 personas inocentes habían vivido, sufrido y muerto en agonía por el progreso de la ciencia y el beneficio de hombres perversos. El juicio de Brutus Caldwell se abrió el 18 de enero de 1859 en el Palacio de Justicia del Condado de Jefferson, un edificio de ladrillo blanco con columnas blancas que pretendía evocar la justicia clásica, pero que pronto demostraría ser insuficiente para contener los explosivos secretos que se le pedía juzgar. Según la ley de Alabama, el veredicto nunca estuvo en duda. Un esclavo que matara a su amo sería colgado, sin importar las circunstancias, el motivo o la provocación. Los procesos judiciales eran usualmente trámites superficiales que servían más como teatro público para mostrar el compromiso del Estado con la protección de las vidas blancas mientras se mantenía la ficción del debido proceso para los procesos del Elizande por tondos serios. Esclavos. Pero lo que debería haber sido un procedimiento sencillo, que se completara en un par de días, se transformó en algo mucho más complicado y peligroso
que amenazó con desenterrar secretos que algunos de los hombres más poderosos de Alabama creían que permanecerían enterrados para siempre. La diferencia fue Benjamin Carver, el abogado asignado por la corte para defender a Brutus, un hombre cuyos antecedentes y ética lo hacían particularmente inadecuado para ofrecer una defensa simbólica por un esclavo condenado. Carver era un recién egresado de Harvard Law School que había regresado a su Alabama natal con ideas de justicia y ética legal que no encajaban muy bien con el molde sureño. Había crecido como hijo de un predicador de pueblo. Le habían enseñado a respetar la dignidad de todo ser humano. Una idea que había sido desafiada pero no destruida, por lo que había visto en la esclavitud cuando era niño. Su formación jurídica en Boston le había empapado de retórica abolicionista y constitucional que rara vez se escuchaba en los tribunales de Alabama, lo que le dio un punto de vista que mezclaba el idealismo del norte con el pragmatismo del sur. A sus 26 años, Carver todavía era lo suficientemente ingenuo como para pensar que la ley podía ser una fuerza para la justicia, y no solo una herramienta para preservar el statu quo. Había vuelto a Alabama con la intención de establecer una práctica que le permitiera contribuir a la reforma social y ganarse la vida, pero la realidad de la práctica jurídica en un estado esclavista había demostrado ser más complicada de lo que sus profesores de Harvard le habían preparado. Los abogados designados por la corte para defender esclavos generalmente hacían defensas de rutina, lo suficiente para cumplir con las exigencias legales sin cuestionar el caso de la fiscalía o el sistema más amplio que hacía inevitables tales enjuiciamientos. Hacían súplicas de misericordia, cobraban sus pequeños honorarios estatales y volvían a trabajar para clientes blancos en casos civiles. Se esperaba que Benjamin Carver siguiera ese ejemplo, ofreciendo la apariencia de una representación legal suficiente para cumplir con los requisitos del debido proceso, mientras garantizaba justicia en los términos de Alabama. Pero Carver lo vio como una oportunidad de probar lo que había aprendido sobre derecho constitucional y derechos humanos contra la realidad de la justicia sureña. Lo que aprendió mientras se preparaba cambiaría para siempre la forma en que veía no solo el juicio, sino el sistema al que había prometido servir. Mientras que otros abogados nombrados por la corte se reunían con sus clientes esclavizados apenas unos minutos antes de que comenzara el juicio, Carver visitó en varias ocasiones la cárcel del condado de Jefferson, donde Brutus estaba en régimen de aislamiento. Se sentó durante horas escuchando la historia de su cliente, anotando mentalmente y desentrañando una historia mucho más complicada de lo que esperaba defender en un caso de asesinato. Lo que Carver aprendió en esas conversaciones tras las rejas cuestionó todo lo que pensaba saber sobre la esclavitud, la justicia y el Estado de Derecho en Alabama. Brutus descubrió que sabía leer y escribir, habilidades que había mantenido en secreto durante más de 10 años, porque enseñar a leer y escribir a los esclavos era ilegal y se castigaba con azotes. Aún más sorprendente fue el descubrimiento de que Brutus había estado llevando un diario de todo lo que había presenciado en las Sloss Iron Works, su propio sistema contable clandestino de delitos, que el sistema legal nunca reconocería. Oculto en los barracones de esclavos, cosido en el forro de un abrigo que una vez había pertenecido a su padre, Brutus había guardado un diario, anotado con letra pequeña y cuidadosa en trozos de papel robados de la oficina de la fundición. El diario estaba lleno de nombres, fechas y descripciones de atrocidades que reflejaban y expandían lo que el sheriff Whitfield había descubierto en los archivos personales de Sloss, pero desde el punto de vista de las víctimas en lugar del perpetrador. Los diarios de Brutus revelaron todo el programa de experimentación en detalle sangriento. Había visto elegir esclavos para enviarlos a Mobile, atarlos en vagones de ferrocarril adaptados con equipo médico y restricciones, drogarlos y prepararlos para ser transportados como ganado al matadero. Pero lo más importante, había seguido el patrón de elección durante 3 años, y se había dado cuenta de que su propio nombre figuraba en la lista para el próximo envío, el del 20 de diciembre de 1858, solo 5 días después de que asesinara a Cornelius Sloss. «Yo no estaba matando a mi amo, Sr. Carver», aclaró Brutus en una de sus reuniones, su voz cargada de absoluta certeza. «Estaba peleando por mi vida. Por la vida de cada hombre, mujer y niño en esos barracks». Sloss nos estaba dando a ese médico, uno por uno, como un granjero que alimenta pollos a un zorro, y nadie lo iba a detener, excepto yo. Si me dejaba mandarme a Mobile, no iba a quedar nadie que supiera lo que estaba pasando,
que pudiera avisar a los demás. Benjamin Carver tenía en sus manos la evidencia que podría transformar la forma en que la esclavitud era tratada en los tribunales y sentar precedentes para la legítima defensa de los esclavos, que podrían salvar a miles de otras personas en todo el sur. Pero también comprendió que la utilización de dichas evidencias podría arruinar su carrera, podría costarle la vida y podría empeorar la situación de los esclavos en todo Alabama, provocando una reacción violenta por parte de la población blanca. Entre los hombres nombrados en el diario de Brutus estaban algunos de los hombres más influyentes en la política y la sociedad de Alabama. El doctor Nott y sus compañeros médicos, sino ejecutivos de ferrocarriles que habían transportado la carga humana, funcionarios gubernamentales que habían firmado permisos de envío sin preguntar, y jueces que habían dado cobertura legal a todo el asunto, al declarar que los experimentos médicos en esclavos estaban dentro de los derechos normales de stermicista. Propiedad. La solución que Carver concibió era tan ingeniosa como arriesgada. Una batalla legal que obligaría a los conspiradores a revelarse a sí mismos mientras él negaba plausiblemente tener conocimiento de sus delitos. En vez de acusar directamente de asesinato y tortura a ciudadanos respetados de la comunidad, los llamaría como testigos de carácter para Cornelius Sloss, y luego destrozaría su testimonio con preguntas hábiles sobre sus asociaciones profesionales y tratos de negocios. Su plan era explotar la arrogancia del Dr. Nott en su contra, ya que el médico no podría resistirse a hablar de su innovadora investigación ante un público en la sala del tribunal. Al dejar que el Dr. Nott se ahorcaría con sus propias palabras, Carver podría revelar el programa experimental sin parecer que hace acusaciones infundadas contra ciudadanos respetables. La estrategia comenzó a funcionar mejor de lo que Benjamin Carver se había atrevido a esperar cuando el Dr. Josiah Nott subió al estrado de los testigos el 23 de enero de 1859, anticipando un testimonio de rutina sobre el carácter y la reputación de Cornelius Sloss. El Dr. Nott era un hombre acostumbrado al respeto, un médico y científico, cuyos títulos y publicaciones le habían otorgado una autoridad que pocas veces veían desafiada, especialmente en los tribunales del sur, donde sus teorías sobre la inferioridad racial se tomaban como un hecho. Alto, elegante, de cabello plateado, el tipo de hombre que hacía que todos se pusieran en alerta en cualquier habitación, el Dr. Nott afrontó el testimonio con la seguridad de quien piensa que su reputación lo protege de todo ataque. Llevaba su mejor ropa, un traje de lana negro a medida de Nueva Orleans, un chaleco de seda, una cadena de reloj de oro y botas lustradas hasta un brillo de espejo. Esperaba hablar unos minutos de las hazañas de Cornelius Sloss en la industrialización de Alabama y volver a Mobile con su reputación restaurada por haber ayudado a asegurar que se hiciera justicia. Bajo el fuego cruzado del fiscal, el Dr. Nott retrató a Cornelius Sloss como un empresario moderno que había ayudado a industrializar Alabama sin comprometer los más altos estándares de gestión de esclavos. Calificó a Sloss como un hombre que reconocía el valor de la mano de obra esclava sana y bien tratada, y que había consultado a médicos para mantener a sus trabajadores en condiciones de recibir atención. Pero cuando Benjamin Carver tomó la palabra para el contrainterrogatorio, el ambiente del juicio dio un giro. En vez de aceptar las caracterizaciones del Dr. Nott, palabra por palabra, empezó a interrogarle sobre qué tipo exacto de atención médica le había dado a Sloss, qué tratamientos le había recomendado, cuáles habían sido los resultados. Dr. Nott, comenzó Carver, su voz aparentemente casual, pero mortal en su precisión, ha caracterizado al Sr. Sloss como un médico que lo asesoró en el tratamiento de sus esclavos. ¿Puede explicarle a la corte con más detalle en qué consistían estas consultas? El Dr. Nott, sin poder adivinar cuánto sabía en realidad Carver, comenzó a explicar su programa de investigación con todo detalle clínico, como si sus credenciales científicas lo escudaran de todo juicio. Detalló cómo había inventado nuevas formas de anatomía y fisiología humanas, cómo el conocimiento médico había crecido gracias a la observación y la experimentación, cómo su investigación había ayudado a entender las diferencias raciales que podían guiar la política social en todo el sur. Mi investigación con el Sr. Sloss comprometió la fisiología del negro, dijo el Dr. Nott, con el tono clínico que reservaba para las conferencias médicas. Estábamos estudiando cosas como tolerancia al dolor, tasas de recuperación de diferentes procedimientos,
El impacto de las condiciones laborales en el rendimiento físico. Fue un trabajo pionero que ya ha dado lugar a publicaciones en revistas médicas de prestigio. Carver dejó que el médico siguiera hablando de sus métodos de investigación, haciendo preguntas de seguimiento aparentemente inocentes que animaron al doctor Knott a ir revelando información cada vez más comprometedora con cada respuesta. El médico dejó al descubierto más de la atrocidad de sus experimentos, como si el lenguaje científico en que lo envolviera lo disimulara. ¿Puede explicarle a la corte más sobre estos procedimientos de los que habló?, preguntó Carver. ¿Qué técnicas inventó? El doctor Knott, cegado por su vanidad, empezó a relatar cirugías sin anestesia, infecciones provocadas para analizar su desarrollo y amputaciones planeadas para verificar teorías sobre diferencias raciales en la tolerancia al dolor. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras la extensión completa de las atrocidades se revelaba en las propias palabras del médico. Desarrollé técnicas revolucionarias de amputación sin anestesia, afirmó el doctor Knott orgulloso. Mi investigación probó que la constitución del negro reacciona de manera distinta al dolor que la constitución blanca. Pude hacer cosas que no podría hacer en sujetos blancos. Cuando Carver le preguntó de dónde sacaba sus especímenes, el Dr. Knott se vendió. El Sr. Sloss dio muestras de primera clase. Sus hombres de hierro ya estaban acostumbrados al esfuerzo y eran perfectos para las pruebas de resistencia. Le pagué lo que era justo por cada uno, y él me aseguró que llegarían en perfectas condiciones. Espécimen rebotó en la sala del tribunal como un disparo. Incluso en una sociedad esclavista había cosas que la gente no toleraba, y el doctor Knott había cruzado esas líneas con precisión clínica. Pero la información sobre los experimentos del doctor Knott debería haber fallado en contra de Brutus. Pero las fuerzas combinadas en su contra eran demasiado fuertes para ser vencidas solo por la evidencia de atrocidad. Horas después del testimonio, Benjamin Carver recibió invitados que tenían intereses más allá del condado de Jefferson. El juez Samuel Crawford llamó a un receso inesperado y llamó a ambos abogados a su oficina. Cuando Carver llegó, se encontró con el fiscal y dos hombres en trajes costosos que dijeron ser abogados de la Compañía de Ferrocarriles de Montgomery y la Sociedad Médica de Alabama. «Hijo», dijo el juez Crawford, su voz llena de autoridad, «has hecho tu punto. Te has mostrado provocadora. Pero si sigues, vas a destruir las instituciones de las que este Estado depende. El estudio del doctor Knott es para algo más». Las rutas ferroviarias implican compromisos a futuro para la economía de Alabama. El mensaje era simple. Brutus sería ahorcado sin importar la evidencia y seguir defendiéndolo. Solo lograría más muertes sin salvar la más importante. Esa noche, la oficina de Carver fue allanada. Sus libros de leyes esparcidos, sus archivos revueltos, su caja fuerte reventada. Y lo más importante, el diario secreto de Brutus, la única prueba física de la lista de selección, se había ido. Pero los ladrones pasaron por alto algo vital. Transcripciones ocultas dentro del marco del diploma de Carver, colgado a la vista. La mañana del 25 de enero de 1859, Benjamin Carver se puso en pie ante el jurado en el Palacio de Justicia del Condado de Jefferson y pronunció el discurso de su vida. La sala del tribunal estaba abarrotada, con gente de pie en los pasillos y desbordándose en el corredor, todos atraídos por rumores de que algo sin precedentes estaba por ocurrir. El aire estaba cargado de tensión y humo de tabaco, y todas las miradas estaban puestas en el joven abogado que ya había escandalizado a la sociedad de Alabama al defender como defendible la vida de un esclavo. Pero en lugar del razonamiento legal cuidadoso que sus colegas esperaban, Carver abrió con una pregunta que revelaría el corazón podrido del establecimiento de poder de Alabama y obligaría a todos en la sala a reconocer su propia complicidad en el mal sistémico. «Caballeros del jurado», dijo Carver, su voz resonando en la abarrotada sala del tribunal, «quiero que se imaginen que alguien que amaban, su hijo, su hermano, su padre, había sido vendido a un hombre que trataba a los seres humanos como ratas de laboratorio. Quiero que piensen que este hombre ya había entregado 43 voltioíctimas a un médico que las mutiló en vivo, estudiando sus gritos como un ornitólogo estudia el canto de los pájaros.
Y quiero que piensen que su ser querido era el siguiente en la lista para ser enviado en 5 días a pasar por lo mismo. ¿Qué harían ustedes? La moción de la fiscalía no tardó en llegar. El juez Crawford la sujetó con irritación, pero la pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un fuego imposible de apagar. Carver había roto todas las reglas del decoro legal y judicial, pero también había forzado al jurado a considerar la cuestión central del caso: cuando el asesinato es defensa propia y cuando una persona tiene derecho a luchar por su vida contra la tortura sistemática. Lo que siguió fue la demolición más metódica de una conspiración que una sala de audiencias del sur hubiera visto jamás. A pesar del robo del diario de Brutus y la evidente presión de fuerzas poderosas para acelerar el juicio, Carver había logrado conservar suficiente evidencia para armar un caso devastador que despojaría de su aura de respetabilidad a algunos de los ciudadanos más respetados de Alabama. Llamó al estrado a una serie de testigos, ferroviarios que habían llenado los vagones alterados y se habían preguntado por qué estaban cubiertos de restricciones médicas. Funcionarios del gobierno que habían firmado permisos de envío para especímenes médicos sin preguntar demasiado por el contenido. Incluso ex empleados del Dr. Knott que habían renunciado en shock por lo que les habían pedido que ayudaran. La imagen que emergió fue la de una red de corrupción y brutalidad que abarcó desde las fundiciones de Birmingham hasta las escuelas de medicina de Mobile y las oficinas gubernamentales de Montgomery. Cornelius Sloss no había estado actuando como un monstruo aislado. Había sido parte de un programa organizado para suministrar sujetos humanos para la experimentación, todo dentro del marco legal de la posesión de esclavos y la justificación del progreso científico. Cada testigo aportó otra pieza al macabro rompecabezas, y con cada pieza revelada, la audiencia en la sala del tribunal se movió más inquieta. Hombres que habían acudido a presenciar un juicio por asesinato se enfrentaron a pruebas de atrocidades que desafiaron sus suposiciones sobre su sociedad y su propia complicidad moral en sus delitos. El punto más tenso fue cuando Carver volvió a llamar al Dr. Knott al estrado para más preguntas. El médico, ya turbado por lo que había oído a otros testigos, intentó mostrar calma, pero estaba alarmado por el desmantelamiento gradual de su reputación y su programa experimental. Dr. Knott, dijo Carver, su voz ahora la de un fiscal, en lugar de un abogado defensor, ha oído lo que sus antiguas asistentes tienen que decir sobre los procedimientos que llevó a cabo. ¿Rechaza que mutiló miembros de personas vivas sin anestesia? Estaba haciendo una investigación médica legítima, respondió el doctor Knott, pero su voz había perdido la seguridad que había mostrado en el juicio. Los procedimientos fueron necesarios para hacer progresos en la comprensión de... ¿Niega que infectó intencionalmente a niños con enfermedades para estudiar su desarrollo? Los protocolos de investigación fueron aprobados por... ¿Niega que practicó cirugías en mujeres embarazadas para estudiar los efectos en sus hijos por nacer? Cada pregunta fue como un puñetazo en el estómago, y con cada respuesta elusiva, el Dr. Knott mostró más de la monstruosa naturaleza de sus experimentos. La sala del tribunal quedó en silencio, mientras se revelaba la extensión completa de las atrocidades, explicadas con detalles clínicos por el hombre que las había cometido. Pero el golpe más devastador vino de alguien inesperado. Martha Sloss, la viuda de Cornelius, a quien la fiscalía había llamado a declarar sobre el carácter de su difunto esposo y su trato hacia sus esclavos. Debía de representar a un buen amo asesinado por un esclavo ingrato, pero bajo el contrainterrogatorio de Benjamin Carver, en cambio, reveló el precio psicológico que las operaciones encubiertas de su marido habían cobrado en su matrimonio y en su cordura. «Sra Sloss», le dijo Carver en voz baja, sabiendo que esta viuda, desconsolada, tenía la llave para entender la mente de su marido en las semanas previas a su muerte. ¿Puede describirle al tribunal el comportamiento de su marido en sus últimos meses? Martha Sloss, una mujer pequeña y pálida de unos 40 años, que obviamente había sido destrozada por la muerte violenta de su marido, trató de controlarse al responder. Cambió, dijo, su voz apenas un susurro por encima del silencio de la abarrotada sala del tribunal. Empezó a tener sueños malos, muy malos, que lo despertaban gritando por ruidos feos que decía que no podía sacar de su cabeza. «¿Qué ruidos, señora Sloss?»,
Dijo que eran los ruidos que la gente hacía cuando se daban cuenta de lo que iba a pasar. Dijo que podía oírlos suplicar, llorar, rezar, pero no podía detenerlo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, y algunos de los jurados se movieron inquietos en sus asientos. ¿Se arrepintió su marido de sus negocios? Tenía una pistola cargada al lado de la cama, porque dijo que temía que volvieran por él los que mandó. Apenas dormía, apenas comía. Se sentaba en su escritorio durante horas escribiendo cartas que nunca enviaría, hablando de sacarnos a todos de algún tipo de acuerdo de negocios antes de que nos arruinara a todos. Fue Martha Sloss quien aportó la última pieza del rompecabezas cuando reveló la ubicación de la caja fuerte personal de su marido oculta tras una pared falsa en el sótano de su casa. Me lo dijo pocos días antes de morir, dijo. Dijo que si le ocurría algo, le dijera a la policía sobre la caja fuerte y lo que contenía. Dijo que había cosas que necesitaban ser reveladas. El sheriff Whitfield, por orden del juez Crawford, recuperó el contenido de la caja fuerte y lo llevó al Palacio de Justicia en un maletín de cuero que parecía más pesado de lo que su contenido podía justificar. Cuando el sheriff abrió ese maletín en la sala del tribunal y extendió su contenido sobre la mesa de la defensa, las últimas piezas del rompecabezas de la conspiración quedaron a la vista de todos. Había recibos de pago del Dr. Knott por más de $20,000 en 3 años, recibos de envío que mostraban el transporte de especímenes médicos de Birmingham a Mobile y correspondencia entre Sloss y funcionarios gubernamentales que habían proporcionado el papeleo para pasar carga humana a través de las fronteras estatales, sin interferencia. Pero la evidencia más condenatoria fue una carta escrita a mano por el propio Cornelius Sloss, el 10 de diciembre de 1858, solo 5 días antes de que Brutus Caldwell se quitara la vida con un mazo. La carta era para su esposa, pero nunca se envió. Una disculpa y una confesión de miedo que revelaron la mente de un hombre que sabía que estaba viviendo en tiempo prestado. El juez Crawford ordenó que la carta se leyera en voz alta en la sala del tribunal, y mientras la voz del secretario llenaba la sala silenciosa, el horror completo de la situación se hizo evidente para todos. Mi amadísima Martha, comenzaba la misiva, ya no puedo seguir sosteniendo los pactos que tengo con el Dr. Knott y sus compañeros. El dinero ha sido bueno, más de lo que jamás imaginé, pero el precio para mi alma y mi cordura ha sido demasiado alto. Sé que lo que hemos estado haciendo está mal, no solo en términos morales, sino ante Dios, y temo que la justicia divina pronto nos alcance a todos nosotros. El gigante, Brutus, me ha estado mirando con esos ojos negros, y juraría que sabe lo que le he estado haciendo a su gente. Hay una inteligencia en sus ojos que me aterra, una paciencia que me dice que está tramando algo. Y decidido que una vez que lo mande a Mobile en el próximo envío, voy a salirme completamente de este negocio antes de que nos mate a todos. Ruego a Dios que me perdone por mi pecado, y ruego que nunca llegues a conocer la extensión de mi pecado. La carta estaba firmada y fechada, prueba irrefutable de que Cornelius Sloss había conspirado para enviar a Brutus Caldwell al Dr. Knott para experimentos médicos, y que Brutus de alguna manera se había enterado de esto. Ahora el caso pasó de ser un simple juicio por asesinato a algo mucho más complicado. La historia de un hombre que lucha por su vida contra la tortura sistemática con la única arma a su alcance. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de volver con un veredicto que sacudiría el mundo legal de Alabama. No culpable por defensa propia. Fue un precedente legal impensable apenas unos días antes, pero la evidencia había sido tan condenatoria, tan monstruosa en sus implicaciones, que 12 hombres blancos de Alabama habían llegado a la conclusión de que un esclavo tenía derecho a matar a su amo para prevenir su propia tortura y asesinato. El portavoz del jurado, un acaudalado negociante de algodón llamado William Hayes, le contaría luego el proceso de deliberación a un periodista del Montgomery Advertiser. La cuestión no era si Brutus Caldwell había asesinado a su amo, dijo Hayes. La cuestión era si cualquier hombre, de cualquier color o condición, tiene derecho a defenderse de la tortura y el asesinato. Después de leer esa carta, después de darnos cuenta de lo que realmente estaba pasando en esa fundición, la elección fue evidente. Si no íbamos a colgar a un hombre blanco por defenderse de una tortura médica, ¿cómo podíamos colgar a un negro por lo mismo y dormir por la noche? El veredicto resonó en la sala del tribunal abarrotada y más allá. La multitud que había acudido a una ejecución de rutina
estaba aclamando una decisión judicial que desafiaba los fundamentos de la sociedad sureña. Por un instante, la humanidad de los esclavos había sido reconocida y defendida por el mismo ordenamiento jurídico que solía considerarlos una posesión. Pero la fiesta no duró mucho. En las 6 horas posteriores al fallo, agentes de la oficina del fiscal general del estado llegaron a Birmingham con nuevas órdenes y cargos adicionales que asegurarían que Brutus Caldwell jamás volviera a ver la libertad. Los cargos eran destrucción de propiedad, conspiración contra el comercio interestatal, incitación a la rebelión de esclavos e interferencia con los negocios legítimos. Tecnicismos legales cuestionables en el mejor de los casos, pero políticamente necesarios para dar la impresión de que el Estado no toleraría ningún precedente de resistencia de los esclavos a sus amos. El mismo gobernador Andrew Moore hizo una declaración unos días después del veredicto, diciendo que aunque el veredicto del jurado refleja las circunstancias singulares y alarmantes que salieron a la luz en este juicio, el Estado de Alabama no puede establecer ningún precedente legal que pueda inducir a otros esclavos a tomarse la ley por su cuenta. El acusado permanecerá bajo custodia estatal mientras investigamos posibles cargos adicionales en relación con la extensión de sus acciones. Benjamin Carver. Su carrera como abogado arruinada por haber defendido de verdad a un cliente esclavo, dedicó el resto de su vida al ferrocarril subterráneo. Aplicó su conocimiento de la ley sureña para asesorar a esclavos fugitivos a través de la maraña de leyes de captura que buscaban devolverlos a la esclavitud, y se carteó extensamente con abolicionistas del norte, suministrándoles documentación del programa experimental que más tarde sería utilizada como prueba en el caso moral más amplio contra la esclavitud. El sacrificio de Carver resonó mucho más allá de Alabama. Las actas del juicio de Brutus, sacadas de contrabando hacia el norte por agentes del ferrocarril subterráneo, aparecieron en periódicos abolicionistas de Nueva Inglaterra, donde causaron sensación hasta llegar a oídos del gobierno federal. El relato de experimentos médicos en esclavos se sumó al creciente conjunto de pruebas que los políticos del norte esgrimieron en defensa de la intervención federal en los asuntos del sur y que avivó las tensiones políticas que estallaron en la guerra civil. El Dr. Josiah Nott escapó de Alabama una semana después del juicio, pero su fuga solo lo hizo parecer culpable ante el público. El mundo médico, ante evidencias irrefutables de sus crímenes y el clamor público que siguió a su descubrimiento, le retiró sus credenciales y le prohibió ejercer en cualquier hospital de prestigio. Sus últimos años los pasó como vendedor ambulante de medicinas patentadas, estafando con falsos remedios a pueblos ignorantes de su pasado. Murió en 1873, pobre y olvidado, con sus teorías de medicina racial desacreditadas, no por la ciencia, sino por el heroísmo de un esclavo que se había negado a morir en silencio. Sloss Iron Works reabrió bajo nueva dirección, pero la fundición nunca se recuperó por completo del escándalo que reveló sus prácticas más turbias. La productividad de los trabajadores se desplomó cuando los antiguos esclavos, ahora trabajadores asalariados tras la guerra civil, se negaron a trabajar en condiciones que les recordaban el programa experimental. La empresa batalló en la bancarrota por décadas, pasando por diferentes propietarios, hasta que cerró en 1971, por la competencia extranjera y el cambio tecnológico. Pero los obreros que trabajaron allí décadas después contaron cosas que parecían indicar que el pasado no estaba completamente enterrado. Las cuadrillas de mantenimiento, que trabajaban en el turno de noche, oían el martillo de 20 libras golpeando el metal en el ritmo familiar que una vez fue la firma de Brutus Caldwell. El ruido se escuchaba a través de edificios vacíos donde nadie trabajaba, siempre por horas, siempre de un lugar diferente de la fundición, siempre justo antes de que los buscadores pudieran encontrar la fuente. Estos informes continuaron durante más de un siglo, alimentando el folclore industrial de Birmingham y reforzando la reputación de la fundición como un lugar encantado, donde los fantasmas de las víctimas de la esclavitud seguían trabajando para siempre. Algunos desestimaron los relatos como fruto de conciencias culpables e imaginaciones sobreexcitadas, pero los informes eran demasiado consistentes, demasiado numerosos, demasiado fiables para descartarlos. El mismo Brutus Caldwell pasó 37 años más en prisión, todos en Alabama, ya que el Estado encontraba nuevas formas de mantenerlo encarcelado cuando su sentencia actual estaba por expirar. Pero la prisión no logró doblegarlo ni silenciarlo.
Se convirtió en maestro y líder entre sus compañeros de prisión, creando escuelas clandestinas donde enseñó a leer y escribir a decenas de prisioneros analfabetos, algo que seguía siendo ilegal para los afroamericanos en muchas zonas del sur tras la guerra. Pero sobre todo, Brutus ayudó a sus compañeros reclusos a escribir sus propias historias con un sistema legal que seguía tratándolos como menos que humanos. Incluso, después de la abolición de la esclavitud, bajo su dirección, antiguos esclavos y sus descendientes dejaron testimonios de su experiencia con la parcería, el arrendamiento de convictos y otras formas de explotación que sustituyeron las cadenas de la esclavitud por otras de servidumbre. Su influencia trascendió los muros de la prisión a través de cartas contrabandeadas por guardias simpatizantes y ministros visitantes. Estas misivas, escritas con la misma letra pulcra que una vez había registrado el programa experimental, ofrecieron guía y aliento a los afroamericanos de todo el sur que luchaban por abrirse camino en la traicionera transición de la esclavitud a la libertad, una libertad que muchas veces existía más en papel que en la realidad. Cuando Brutus Caldwell falleció el 15 de noviembre de 1896, a los 69 años, su cuerpo finalmente desgastado tras casi 40 años tras las rejas, su funeral fue presenciado por cientos de personas cuyas vidas había tocado durante su extenso encarcelamiento. Sus últimas palabras, registradas por el capellán de la prisión, quien se había hecho su amigo y confidente, eran propias del hombre que había preferido la justicia a la seguridad. Hice lo que tenía que hacer, y lo haría de nuevo. Solo lamento no haber podido salvar a los demás que cayeron antes. La verdad sobre el programa experimental se fue sofocando en un esfuerzo conjunto entre agentes estatales, instituciones médicas y empresas ferroviarias que se enriquecieron transportando carga humana. Pero la historia no se quedó enterrada, porque la verdad tiene una manera de salir a la luz sin importar cuánto la gente quisiera mantenerla oculta. El mayor descubrimiento se realizó en 1987, cuando se estaba renovando una casa que una vez fue propiedad del sheriff Thomas Whitfield. Los trabajadores desenterraron una caja de hojalata debajo de las tablas del suelo de la cocina, la documentación que Whitfield había rescatado de la oficina de Cornelius Loss, libros de contabilidad, correspondencia, registros financieros que exponían la evidencia del programa experimental y la red de corrupción que lo había protegido. Estos papeles, ahora en el Departamento de Archivos e Historia de Alabama, narran una historia que sacude todo lo que pensábamos saber sobre la esclavitud estadounidense y la capacidad de la gente ordinaria de convertirse en cómplice de un mal extraordinario. Este enigma nos revela que los mayores horrores de la historia no son obra de monstruos, sino de gente ordinaria que se convence de estar actuando por un bien superior.